Aupa sucaldarís. Hoy te propongo una deliciosa sopa laxa de curry y coco con gambones. Esta receta asiática es todo un viaje culinario, que inundará tu paladar de sabores exóticos. Está muy rica y es muy sencilla de preparar. Es originaria de Malasia y Singapur, donde es uno de los platos más populares de sus respectivas gastronomías. La sopa laxa tiene algunas variantes, pero básicamente se trata de una sopa de fideos, de arroz, con curry, leche de coco y marisco. Es muy aromática, su sabor es delicioso, con un toque ligeramente picante. Créeme si te digo que te va a encantar y la vas a incorporar a tu recetario habitual. Sigue el vídeo hasta el final y no te pierdas ningún truco para que la sopa laxa te quede perfecta. Vamos a divertirnos a la cocina. Si te gusta comer rico, estás en el sitio adecuado. Bienvenidos a la cocina de Neko Sukaldari. Empezamos la receta pelando los gambones y sacando su intestino con la ayuda de un palillo. En esta receta solo vamos a utilizar la carne de los gambones, pero reservaremos y congelaremos las cabezas y peladuras para otra receta. Siempre vienen bien para un arroz o cualquier otra elaboración que queramos potenciar con sabor a marisco. A continuación, ponemos a calentar una cazuela grande a fuego medio con un chorrito de aceite de oliva suave. Cuando el aceite esté caliente, marcaremos ligeramente los gambones, primero por un lado y luego por el otro, sin cocinarlos del todo, ya que luego terminarán de hacerse en el interior de la sopa. Cuando los gambones estén marcados por fuera, los reservaremos en un plato para utilizarlos más adelante. En la misma cazuela que hemos utilizado para marcar los gambones y con el mismo aceite impregnado con su sabor, pondremos a bailar como Michael Jackson un par de dientes de ajo cortados en láminas. Añadimos a la cazuela una cebolla morada de zaya cortada en juliana con unos pellizcos de sal de añana. Cocinaremos a fuego medio las láminas de ajo y la cebolla hasta que todo quede bien pochado y la cebolla pierda agua. No te preocupes por la lista de ingredientes y cantidades, porque al final del vídeo te lo dejo todo bien detallado. En este momento le daremos un toque especial a la sopa con una alegría riojana picada, sin sus pepitas. Si no dispones de alegrías riojanas, puedes utilizar un chile rojo. Esto si quieres un toque picante ligero, pero si por el contrario te encanta el picante tanto como a mí, puedes echar 2 o incluso 3 alegrías. Continuamos trabajando la base aromática de la sopa laxa. Incorpora a la cazuela un bulbo de lemongrass troceado, que aportará un delicioso sabor cítrico y tendrá presencia en cada cucharada de la sopa. Forzaremos ese sabor cítrico y aromático añadiendo a la cazuela un dedo de jengibre pelado y troceado. Removemos bien todos los ingredientes para que se cocinen y vayan soltando toda su esencia. Añadimos a la base aromática 15 gramos de azúcar moscovado o panela y continuamos removiendo todo mientras se sofríe para que se vaya caramelizando. Cuando veas que empieza a dorarse, es el momento de humedecer el fondo de la cazuela con 20 gramos de salsa de pescado, que además de aportar sabor, le dará el toque de sazón que necesita la sopa. Dejamos que reduzca un poco la salsa de pescado, para que se concentren los sabores. Cuando esto suceda, vertimos medio litro de agua, que debe de estar caliente para no cortar la cocción de la cazuela. Añadimos 2 cucharadas de pasta de curry rojo, que es uno de los ingredientes más importantes de la receta, y también 2 cucharadas de salsa de tamarindo. Después, removeremos bien todos los ingredientes para que se disuelvan en el agua caliente. Agita la lata de leche de coco antes de abrirla, para que el contenido se mezcle bien, y vierte el contenido de la lata a la sopa laxa. Este es otro de los ingredientes básicos en esta elaboración. Si no conoces alguno de los ingredientes de la receta o te parecen complicados de conseguir, no te preocupes porque no son difíciles de encontrar. Al final del vídeo te explico dónde puedes comprarlos. Hoy en día la cocina asiática está tan introducida en todos los países que prácticamente puedes encontrar cualquier ingrediente por exótico que sea. Con la cazuela a fuego medio, remueve de nuevo para que la leche de coco se integre perfectamente a la sopa. Deja que siga cocinándose y vamos a empezar a preparar los toppings de la sopa laxa.
En una sartén a fuego medio con un chorrito de aceite de oliva suave vamos a cocinar las setas shiitake laminadas y sin el pie. Las setas aportarán también sabor umami a nuestra sopa laksa. Saltearemos las setas hasta que estén bien cocinadas y las reservaremos para añadir más adelante a la sopa. Pasa el contenido de la sopa a una jarra o vaso grande de batidora y tritura a conciencia todos los ingredientes. La base aromática de la sopa ya ha aportado todo su sabor y algunos de los ingredientes son muy fibrosos y resulta desagradable encontrarse esa textura en una sopa. Así que una vez triturados, pasaremos la sopa por un colador para eliminar toda la fibra que pueda contener. Con la cazuela de nuevo a fuego medio, vertimos todo el líquido de la sopa laksa ya colado y libre de fibras. Añadimos las setas shiitake salteadas y removemos. Dejamos que se cocinen por un par de minutos. A continuación, incorporamos a la sopa los tirabeques crudos y previamente lavados bajo el grifo. Tapamos la cazuela y dejamos que se cocinen los tirabeques durante unos 4 minutos. El tirabeque es una vaina muy fina que queda espectacular simplemente salteada en una sartén. Destapamos la cazuela para comprobar que los tirabeques ya estén cocinados y probamos el punto de sal por si hiciera falta rectificar, aunque con el toque de la salsa de pescado seguramente será más que suficiente. Apagamos el fuego e incorporamos a la sopa laksa los gambones que hemos marcado al inicio de la receta. Llegados a este punto, tu cocina es una orgía de deliciosos aromas. Te prometo que esta sopa huele que alimenta. Por último, añadimos a la sopa un ovillo de fideos vermicelli de arroz y tapamos de nuevo para que se cocinen con el calor residual que tiene la sopa. Los fideos estarán listos en apenas 5 minutos. Destapa de nuevo la cazuela y remueve todos los ingredientes para que los fideos se repartan bien y la sopa tenga una mezcla homogénea con todos los toppings. En el momento de servir, coloca por encima de la sopa en cada plato un puñado de anacardos. En este tipo de elaboraciones asiáticas se utilizan habitualmente frutos secos como cacahuetes o anacardos. Le aporta textura crujiente y su sabor va perfecto con el curry y la leche de coco. Te aseguro que si pruebas esta sopa laksa vas a repetir. No te preocupes por los ingredientes porque se encuentran sin problema. Puedes localizarlos en tiendas de alimentación asiáticas, en grandes superficies, tiendas gourmet y hasta en Amazon. Si tienes alguna duda, no dudes en preguntarme en comentarios. Espero que te animes a probarla y que me cuentes tu experiencia. Gracias por haber seguido el vídeo hasta aquí y te dejo con la lista de ingredientes. Suscríbete al canal si no lo has hecho ya, dale un me gusta al vídeo, deja algún comentario y compártelo. Muchas gracias, eskerrik asko. Toma nota de los ingredientes que vas a necesitar para cocinar esta deliciosa sopa laksa de curry y coco con gambones. 300 gramos de gambones, aceite de oliva suave, una cebolla morada de zaya, 2 dientes de ajo, una alegría riojana, un bulbo de lemongrass, un dedo de jengibre fresco pelado, 15 gramos de azúcar moscovado, 20 gramos de salsa de pescado, medio litro de agua caliente, 2 cucharadas de salsa de tamarindo, una cucharada de pasta de curry rojo, 400 gramos de leche de coco, 500 gramos de setas shiitake, 150 gramos de tirabeques, 100 gramos de anacardos, 60 gramos de fideos vermicelli de arroz y sal de añana.